Bienvenidos al programa Ministerio de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella. Un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestro invitado especial en el día de hoy es el director y maestro de Misión Buenas Nuevas en Chile, el pastor Juan Kim. Hola, sean todos bienvenidos al programa Ministerios de Fe. Yo soy el pastor Marcelo Parrella y hoy quería presentar a nuestro invitado especial. Él es profesor y maestro de Misión Buenas Nuevas Chile. Sea bienvenido, pastor Juan Kim. Buenos días, pastor Marcelo. Siempre estoy muy contento por conversar con usted. Gracias por su invitación de esta entrevista. Gracias. Gracias a usted, pastor, por participar en nuestro programa, que para nosotros es muy enriquecedor. Pastor, ¿podría contar cómo conoció usted la Misión Buenas Nuevas? Gracias por su pregunta. Yo soy el pastor Juan Kim de Misión Buenas Nuevas. Actualmente estoy viviendo en Santiago de Chile, siendo director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Hasta 1990 yo no conocía la Misión Buenas Nuevas, pero un día Dios me permitió para que encontrara a un predicador, el evangelista de Misión Buenas Nuevas. A través de él yo estaba conversando sobre el perdón de los pecados y nuevos nacimientos. En aquel entonces él estaba explicando sobre el sacrificio que estaba matando las ovejas en el tiempo de Antiguo Testamento. Si uno de Israel había cometido, en aquel entonces tenía que traer una cabra o oveja para matarlo. Pero antes de matar este sacrificio, el pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de este sacrificio y matando, quitando la sangre y pintando en el cuerno de altar de holocausto. Así me explicó. Pero este sacrificio solamente limpiaba el pecado pasado, no podía limpiar el pecado futuro. Y luego abriendo Levítico capítulo 16, que sale sumo sacerdote Aarón, cada 10 del mes séptimo de año estaba preparando 2 cabríos vivos, matando uno, quitando la sangre, llevando en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. Se encuentra el arca de pacto de Jehová, rociando 7 veces con la sangre sobre el propiciatorio. En aquel entonces Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados, porque limpiando, cancelando el precio de pecado. Y luego este evangelista me explicó sobre San Mateo capítulo 3, donde sale Juan el Bautista y Jesucristo, que estaba encontrando en el río Jordán. De primero Jesucristo le buscó para recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista. Al principio Juan el Bautista no quería darle bautismo, pero Jesucristo le rogó, dijo que conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, que quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios por la gracia de Dios, para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Por eso Jesucristo recibió bautismo por medio de Juan el Bautista y luego sumergió su cuerpo. Al salir de agua del río Jordán, abrió el cielo y luego salió la voz de Dios: eres mi Hijo amado, ahí
mi complacencia en Él. Y luego, al siguiente día, Juan el Bautista lo vio a Jesucristo que venía a Él y decía que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando yo estaba escuchando esta palabra, ¿no?, Dios me explicó claramente que Jesucristo cargó el pecado del mundo. En aquel entonces incluía todos mis pecados. Así yo acepté. Y luego ese evangelista me presentó, dijo que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Así sale Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Luego Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Dios nos da una promesa correcta: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aceptando esta palabra, yo recibí la salvación por el Evangelio. Desde 27 de mayo de 1990, yo empecé a buscar la iglesia Misión Buenas Nuevas, donde estaba pastoreando el pastor Oksuba en la ciudad de Daejeon de Corea del Sur. Así yo conocí. Y el pastor Usu Park, ahora el pastor de usted, ¿nos puede contar un poquito de cómo él fue que creó Misión Buenas Nuevas? ¿Cómo Dios le habló? Sí, gracias. Siempre Pastor Oxubag estaba testificando de su testimonio de la salvación. Hasta que tuviera 19 años de edad, él estaba congregando en la iglesia, pero a menudo él estaba mintiendo. También a menudo estaba llevando frutos de ajeno. Con esa manera él estaba sintiendo como condenado pecador. Pero un día él estaba pensando profundamente de su vida. Él por sí mismo estaba pensando que era sabio, inteligente. Pero en su vida no se quedó nada bueno, también se quedó gran daño contra la gente. No podía dar alegría a su padre, tampoco podía solucionar el problema de su vida. Por fin él quería ingresar en el servicio militar de Corea del Sur, pero por causa de diente que había quebrado, no podía ingresar en el servicio militar. Desde aquel tiempo él podía ver profundamente de su identidad y descubriendo de su corazón que era malo, perverso, no confiable. Por eso él odió en sí mismo a su ser. Desde aquel tiempo estaba siendo como afligido de su corazón, pasando uno de 5 meses en el año 1962, hace mucho tiempo atrás. Mientras tanto que él oraba al Señor en la madrugada, en la hora piadosa, de repente llegó una palabra de Dios. Dice que Jesucristo limpió todos sus pecados. Anteriormente también él estaba orando al Señor, pero no llegaba una certeza de la salvación. Pero en esa mañana, en ese día, él podía sentir que Jesucristo, cuando murió en la cruz, limpió todos sus pecados. Desde aquel tiempo él podía sentir que yo soy justificado, yo soy santificado. También Dios me salvó. Empezó a testificar que yo no tengo pecado. Pero mucha gente no podía reconocer de su testimonio, ¿no? Pero en mismo año, entre muchos
misioneros que llegaron de Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda. Ellos formaron una escuela misionera, convocando a los seminaristas. En aquel entonces ingresaron 12 seminaristas. Pastor Subag era joven, que tenía 19 años. Él ingresó en ese seminario y luego aprendió cómo vive por la fe. Aunque no tenía suficiente de alimentación del seminario, pero orando al Señor, buscando al Señor, leyendo la Biblia, poco a poco aprendió en su vida de creencia, cómo vive por la fe. Pasando 3 años, él fue enviado a una ciudad, se llama Acoctón. Hasta ahora está quedando como campo. En esa época más difícil de vivir, sin recibir nada de apoyo. En aquel entonces oraba al Señor, leyendo la Biblia. Durante casi 1 año estaba quedándose en Acoctón. También 2 años en una ciudad Changpali de Corea del Sur, sirviendo al Señor. Por medio de su predicación, mucha gente podía recibir la salvación, aumentando uno de 50, 70 personas en la iglesia. Y luego él ingresó en el servicio militar. También durante 3 años Dios manifestó cuando él estaba sirviendo al militar. En aquel entonces, a través de él, muchos soldados podían escuchar el Evangelio. Y luego, desde 1976 por ahí, él formó una escuela misionera para establecer a los siervos de Dios. Y luego Pastor Subag empezó a predicar el Evangelio por medio de radio y también por medio de los libros. Y luego desde 1988 empezó al mundo misioneros de Misión Buenas Nuevas, de primero alemán y luego Rusia y Estados Unidos. Y luego hoy en día está teniendo 94 sedes de Misión Buenas Nuevas. El pastor Oxupag es fundador de Misión Buenas Nuevas y también fundador de Coro Gracia y también el fundador de Congreso de Líderes Cristianos. Hoy en día, a través de Pastor Subag, muchas personas están recibiendo bendición de Dios por escuchar el Evangelio. Así está. Gracias. O sea que el pastor Oxupag está en 95 países y me enteré que él está transmitiendo, tiene un canal de televisión desde Jerusalén. ¿Es verdad? Es cierto, cuando él predicó la palabra de Dios, transmitiendo por medio de televisión Jerusalén y también Good News TV, los 2 canales está transmitiendo de Corea del Sur. Pastor, usted está haciendo un trabajo muy importante en Chile, donde está llegando a muchos países también, llevando el Evangelio de salvación. Y podría contarnos un poquito de eso. Yo sé que usted está haciendo cátedras de estudio gratis, está enseñando las buenas nuevas de la salvación, está predicando en Puerto Rico a través de Zoom. Gracias por su pregunta. Desde el año pasado, 2019, yo inicié establecer Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Y hasta ahora
493 personas han inscrito, entre muchos pastores también habían inscrito. Son interdenominación. Por eso, hoy en día, cada noche a las 7 de la noche estoy enseñando la palabra de Dios, especialmente el libro de Romanos, también Hebreos, y también vínculo de otros libros de la Biblia, explicando sobre renacimiento y también el perdón eterno de Dios y también el juicio de Dios, la existencia de la ley y luego la justicia de Dios y la vida de creencia, porque Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, mas el justo vivirá por la fe. Por eso es muy importante, conversando con los pastores, aunque son diferentes denominación, pero con este programa, interdenominación, nosotros estamos contactando muchos pastores de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, Colombia y de Ecuador, también Panamá, de Estados Unidos. Desde el lunes hasta sábado, cada 7 de la noche estoy conversando con los pastores, explicando detalladamente del libro de Romanos. Hasta ahora más o menos 7 semanas está pasando. El día hoy, 17 de octubre de 2020. Creo que Dios está trabajando bastante, cada día está aumentando. Por ejemplo, la semana pasada yo fui invitado de la organización Congreso de Líderes Cristianos de Bolivia para que yo dirigiera conferencia internacional. En aquel entonces se unieron en Zoom como 80 pastores. Nosotros estábamos muy felices y contentos. Por eso yo quiero seguir constantemente convocatoria de la escuela de teología que estoy enseñando gratuitamente. Cualquier persona puede hacer inscripción, aprender la palabra de Dios. Especialmente yo invito a los pastores para que aprendan la palabra de Dios, que reciban mucha bendición de Dios. Así estoy trabajando. Gracias. Muchas gracias, pastor. Es muy importante todo lo que nos está pasando, nos está transmitiendo. Quería saber sobre CLF. ¿Me podría explicar? Sí, CLF es Congreso de Líderes Cristianos. Fue fundado por medio de Pastor Uxupag desde 2017 en Nueva York. Empezó a convocar a los pastores para que nosotros podamos unir. En aquel entonces llegaron uno de 800 pastores de Estados Unidos y también otros países. Y luego, hasta ahora, entre 94 países están teniendo relación de Congreso de Líderes Cristianos. Acaba de terminar uno de como un mes atrás a través de Pastor Uxupag, que hizo conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos por medio de plataforma de Zoom y también de Facebook, YouTube. También entre 247 canales de televisión de 94 países, incluye de emisora de radio, transmitiendo la predicación de Pastor Uxupag. En total, 800 millones de personas estaban escuchando de la predicación de Pastor Uxupag. Así está divulgando esta organización, convocando a muchos
pastores. Así está. Amén, pastor. Estamos llegando al final del programa y quería pedir una palabra para todos los pastores que los están escuchando y su invitación a Buenas Nuevas. Gracias. Yo voy a presentar la palabra de Dios de primero. Romanos capítulo 1. El versículo 14 hasta 16 voy a leer. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de presentar ante todos los pastores que utilizan el idioma español, desde México hasta Argentina. Yo estoy siendo como director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Actualmente estoy enseñando la palabra de Dios con muchos pastores. Estoy sintiendo como deudor del Evangelio. Hace 30 años atrás Dios me salvó por la gracia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de escuchar el Evangelio yo estaba sintiendo como pecador, sintiendo como condenado. Pensaba que yo iba a entrar en el infierno, pero un día Dios me dio la salvación por la gracia del Señor. Como igual que apóstol Pablo estaba sintiendo deudor para los judíos y a los gentiles. También él no tenía nada de vergüenza para predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para los que creen en Dios para recibir la salvación. Por eso, en este momento quisiera invitar a todos los pastores que están escuchando mi palabra para que unamos juntos, para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, para que nosotros recibamos la guía del Espíritu Santo del Señor, para hacer evangelización juntamente para cubrir al mundo por el Evangelio. Yo quisiera invitar a todos los pastores para que marchemos juntos para vivir por la fe, predicando el Evangelio y para glorificar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Pastor Joaquín. Muchas gracias por este aporte que ha hecho a nuestro programa y al reino de Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias por su invitación. Dios le bendiga a todos. Gracias. Gracias, Pastor.